Bahía Blanca con Rosario. Esto a partir de ello comenzaron la licitación pública para adjudicarles a las empresas el proyecto, el estudio, y bueno, ahí en los términos de referencia surgió la primera alarma, paso por la ciudad de Pigüé. La misma se realizará para evitar cruzar por la zona urbana, comenzará en las proximidades de la cantera Pigüé, pasando por detrás de las instalaciones militares, cruzará la ruta provincial 67 a distinto nivel para retomar la actual ruta 33 al norte de la ciudad de Pigüé. Esto de sí requería que, si bien no se descartaba en ningún momento que no se debiera respetar la traza actual, sí se debía analizar convenientemente esta alternativa. A partir de esto comenzaron las reuniones, de ahí derivó un estudio de la Cámara de Comercio donde tratábamos de evaluar el impacto socioeconómico que podía tener principalmente sobre ese sector comercial y de servicios encajado a la vera de la ruta, en la zona donde comienzan los servicios y finalizando a donde están después de la rotonda. En aquel momento se cuantificó económicamente los daños que podrían llegar a surgir de un impacto socioeconómico negativo que considerábamos. En esto, en cuanto a la parte laboral, se decía que aquellas empresas que tenían más de un 50% de clientes de tránsito se las consideraba con un altísimo riesgo de poder continuar sus actividades en forma normal e inclusive pensando de también un alto riesgo de subsistencia. En aquel momento, cuando se evaluaron las ventas, cuánto se podría llegar a perder en cuanto a lo que dejaban los clientes de tránsito, fue en julio del año pasado y casualmente se actualizó esos valores a noviembre de 2011, en un poco más de un año, y bueno, ahí se estableció que las ventas totales que factura la ruta en ese sector son anualmente 190.3 millones de pesos. Se podrían afectar por pérdida derivada de los clientes de tránsito 102.3 millones, y pasaría la ruta con lo local a facturar solamente 87.9 millones. En esto se realizó las actualizaciones en la forma más conveniente, más sensata. Existieron datos confidenciales de algunas empresas y también se utilizaron las técnicas que se habían técnicas universitarias, académicas que se habían utilizado para hacer el propio estudio. Estos se verificaron, se hicieron algunas 3 verificaciones a títulos, a niveles reales de facturación y bueno, podemos decir que no varió en más o en menos un 5% de las técnicas aplicadas con los valores reales. Por lo tanto, se puede decir que es una cifra muy certera. Bueno, todos sabemos que también todo esto tiene su implicancia en lo que es la ciudad. Si hay 200 y tanto personas trabajando en todo ese sector, consumen en la ciudad nuestra, mandan sus hijos a las escuelas, son parte de la sociedad y parte de sus ingresos se redistribuyen en nuestra sociedad. Y continuando, aclarando algo más, la empresa consultora adjudicataria de tramo que nos incumbe a nosotros terminó, al menos fue difundido a fines de octubre, la culminación de la etapa preliminar 1, que es donde se realizan la mayoría de los estudios pertinentes de la situación. Una etapa que contaba con un plazo de tiempo estimado de 75 días. A partir de eso, la empresa debería comenzar con la etapa preliminar 2. La etapa preliminar 2 son las que en sí se toman las decisiones, donde van a comenzar las audiencias públicas que en su conjunto los vecinos y las instituciones vamos a tener el lugar donde expresarnos, las cuales no son vinculantes. En este caso vamos a poder argumentar, pero no vamos a tener respuestas y las decisiones finales las van a seguir tomando en el marco de la competencia de vialidad nacional, ¿cierto? Concretamente, nosotros, la ciudad de Pigüé, ¿sabe quién es el que define esta situación? Porque me parece que no estamos creando una psicosis de que se va a ir para allá, para acá, o en realidad nadie dijo quién es el que define. Pienso yo que tendríamos que
ir a ver a la persona esa, y yo calculo que no es ningún misterio de si la ruta pasa allá o acá, y sabemos concretamente. Es una pregunta la que hice, a ver si sabemos quién es la persona que define. Gracias. Sí, de acuerdo a los términos de referencia, el estudio de las alternativas, el consultor acordará con la Dirección Nacional de Vialidad las alternativas más factibles de la etapa preliminar 1 para permitir que en forma interactiva se pueda seleccionar aquella más conveniente en relación a su costo-beneficio y ambiental. En este caso, la decisión la tendría Vialidad Nacional, y suponemos también que el Ministerio de Planificación Federal ocuparía o tendría un rol primordial en las decisiones también que se debieran efectuar. Mi nombre es Patricia Marx. Yo quisiera hacer una consulta porque he tenido oportunidad de hablar con varias personas de las que manifiestan que la duda que más tienen es si el tema del corrimiento implica necesariamente una diferencia en el grado de seguridad que pueda tener la ruta. Muchos dicen que es necesario correr la ruta porque es la única forma que la ruta sea segura. Yo tengo entendido que esto no es tan así. Me parece que es importante que esto se aclare. Si el tema de que la ruta pase por la traza actual implica una disminución en el grado de seguridad que va a tener la ruta en el futuro. Y como comentaban recién, la decisión se va a tomar de acuerdo al costo-beneficio. Aunque la ruta, el hecho de mantener la traza implique un costo mayor para la vialidad, no, digamos, dejando de lado el tema de seguridad, me parece que es mucho más importante el perjuicio que pueda causar esto en la comunidad que el hecho de que al modificar la traza, esto tal vez sea un poco más económica en cuanto a vialidad. Técnicamente creo que no habría problema, en este caso creo que ya no es autovía, es autopista, pase por una zona urbana, si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires nada menos existen semejantes autopistas que pasan en el medio de una ciudad sin ningún tipo de inconveniente. Posiblemente el hecho de mantener la traza implique que los accesos a la autopista sean un poquito más complicados, pues un poquito más onerosos. Pero quisiera que se aclare, porque este es un tema que se manifiesta mucho, es si la seguridad realmente se podría ver afectada por el hecho de que la traza mantenga la ruta mantenga su traza actual. Bueno, cuestiones técnicas de seguridad, por ahí tal vez no seamos las personas adecuadas para poder contestar. Sí podemos decir de que cuando se realizan las autovías en pasos urbanos, hay reducciones de velocidades, donde las velocidades no pueden ser en caso de autovía o autopista también más de 60 kilómetros. Las velocidades máximas en recta no pueden ser más de 130. Esto cabe agregar algo, por ejemplo, tenemos alguna recopilación de datos de accidentología en la Ruta Nacional 33 durante los últimos 2 años. En este caso, paradójicamente, la mayoría de los accidentes no se han dado en los lugares de ingreso a las ciudades o en los accesos a los pueblos. De todas formas, el gran tema de la accidentología se está dando mucho también por transgresiones a las leyes de tránsito. En esto es un lugar que es algo que ha sido abordado en distintas partes del mundo, y infringir las reglas de tránsito, las velocidades máximas, significa aumentar la probabilidad de accidentes en un 40%. Por lo tanto, acá podemos llegar a tener la autovía pase cercana y luego pase más alejada. Si no hay cumplimiento de las leyes de tránsito, vamos a seguir estando en un potencial riesgo cabonario, ¿no? Yo doy un ejemplo, soy Luis Fabre, todos creo que me conocen. Doy un ejemplo muy cortito sobre lo que me puede perjudicar a mí o no, medio respondiendo a la pregunta. Yo tengo 2 hoteles sobre la ruta 33, en los cuales tengo un promedio de 30 personas por noche. Si a mí me cierran la ruta, yo no tengo más de 30 personas. Así que a mí me afecta 100% el cambio de la traza de la ruta. Económicamente, yo soy muy perjudicado. Por eso lo voy a defender a muerte. Gracias.
Me gustaría saber si va a haber alguna indemnización a los que hemos invertido tanto dinero, porque hablar sin hacer una inversión es fácil. A los que hemos invertido tanto dinero, a ver si nos van a dar una indemnización, si la ruta se saca, ¿no es cierto? Es una risa. Buenas noches, soy Claudio González. Yo quería dejar simplemente una reflexión con respecto a qué es lo que tenemos que pelear. El tema de la traza, el corrimiento o no corrimiento de la traza, creo que todos coincidimos que tiene una importancia relevante para nuestra comunidad, al margen de los estudios que se puedan hacer en cuánto o en mucho o en poco nos puede llegar a afectar, pero creo que es seguro que nos afecta. Lo que sí me parece que es muy importante y que no tenemos que perder de vista cada vez que hablemos de este tema es el tema de la accesibilidad a nuestra ciudad y a nuestros parques industriales y a nuestra empresa, porque de nada sirve que no nos corran la traza si después el tránsito no tiene fácil accesibilidad a los servicios que podemos prestar desde la comunidad. Y esto se complica y se magnifica el problema cuando pasamos de una autovía a una autopista. Por lo cual yo digo, bueno, luchemos por el no corrimiento de la traza, pero a la par y mucho más o igual de importante que el no corrimiento de la traza es conseguir que tengamos una fácil accesibilidad de todo el tránsito que pasa por la ruta hacia nuestro parque industrial y hacia nuestra ciudad. Si es autopista es mucho más complicado, ustedes saben cómo son las autopistas, la bajada hasta tantos metros. Creo que esto es lo que hay que luchar con las consultoras para que cuando se diseñe, si se destine o se consigue que no se corra la traza, que también consigamos tener fácil accesibilidad hacia todo el área de servicios y hacia nuestra ciudad. Nada más. Sí, buenas noches. Yo estuve anotando, escuchando con atención algunas de las cosas que se decían. Y en cuanto al tema seguridad, yo creo que se refieren más al impacto ambiental o a los accidentes que puedan ocurrir con cargas peligrosas, más que a los accidentes por haber infringido normas de tránsito. Yo creo también, además, que con un control estricto en el tramo que tienen los accesos de la autopista o de la autovía, en todo lo que hace el frente de la ciudad, con un control estricto de tránsito eso se tiene que resolver fácilmente, así que yo no creo que se refieran más a la accidentología que pueda haber. Sí creo, y lo he conversado con algunos dirigentes políticos, que se refieren más al impacto ambiental. Se puede tener un accidente de una carga peligrosa. De todos modos, yo creo que eso también queda contenido dentro de lo que es el control estricto del tránsito. En cuanto, también oí decir el mayor costo que implicaría proseguir con la traza. Si bien el costo es mayor, no es un costo significativo en la magnitud que tiene la obra completa. O sea que yo no creo que eso tampoco pueda ser un inconveniente para seguir manteniendo la traza. Esto yo creo que se va, si bien las audiencias públicas van un tiempo, ese tiempo juega a nuestro favor. Porque en una audiencia pública no vamos a defendernos con el corazón ni con las tripas. En una audiencia pública nos tenemos que defender técnicamente. Y técnicamente significa, más allá de los antecedentes que hay en el país, de trazas que no se han desviado, ir con números concretos. Se puede hablar también, y coincido, con que crecimiento no es desarrollo, ¿no? Pero nosotros tenemos posibilidad de desarrollarnos. Podemos tener posibilidad de desarrollarnos inclusive manteniendo la misma población. Yo no creo que el desvío de la traza, si nosotros recibimos ayuda de nación, pueda perjudicar el desarrollo del distrito. De todos modos, yo creo que la traza se debe mantener, pero que tenemos que prepararnos técnicamente para ir a una o dos o tres audiencias públicas a defender técnicamente nuestra posición de mantenimiento de la traza. Pero insisto, y esta fue una de las razones por las cuales se hizo esta audiencia, para que pudiésemos descargarnos de las cosas personales, pero vamos a tener que ir con algo superador.
Y algo superador nos puede dar la estructura de la Cámara de Comercio, los estudios correspondientes, los profesionales locales, inclusive la misma gente del parque industrial, y prepararnos para esto, para la audiencia pública, más allá de los contactos que se puedan hacer, tanto como Vialidad, así como el Ministerio de Infraestructura de Nación. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que golpear puertas suavemente, no patear puertas, y ir llevando esto, llevándole el sentido de la gente, llevándole nuestros números, y así creo que lo vamos a hacer entrar en razones, pero de una sola forma, técnicamente. Eugenio Fabre, hace 4 años que tengo un emprendimiento sobre la Ruta 33 que nació con la idea de brindar acopio y servicio a toda la mercadería que pasa por la ruta, y ya más o menos cuando empezamos a pintarlo me entero que la ruta se puede correr. Se me va a complicar mucho la cosa, pero también soy consciente que hay batallas que se pueden pelear, hay batallas que se pueden ganar y batallas que se pueden perder. Lo que yo no haría bajo ningún punto de vista es pelear la batalla que sabemos que vamos a perder. En ese caso lo mejor sería posponer la batalla. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que si hay un proyecto para hacer una autopista de 140 kilómetros, ante lo inevitable, tenemos que tener un plan B, donde sea inevitable que la vayan a correr. Lo que podemos hacer es plantearlo, muchachos, no la hagan de 140 kilómetros, háganla de 135 y déjennos de correr. Hagan lo que pasó en Cañuelas. La primera autopista que se hizo en Argentina salió de Buenos Aires a Cañuelas. Llegó a la rotonda de Cañuelas, que es el caos más grande vehicular y de tránsito que hay, y nunca la pudieron atravesar. Yo creo que la comisión tendría que encargarse de que tenga difusión periodística regional y en lo posible nacional, la reunión que hemos tenido hoy, y que abunden en detalles. En otras áreas y en otras cuestiones muchas veces abundar en detalle no favorece a lo que uno quiere predicar. Pero nosotros necesitamos que esto lo lean los técnicos, no el público en general. Por lo tanto, una nota expresando con un buen titular cuál es el sentir de la población y dando detalles técnicos de los que tenemos hasta ahora, de por qué pensamos que la traza no debe modificarse, sobre todo referido al impacto que va a tener en lo socioeconómico, va a ser muy importante y va a ayudar luego a las negociaciones en la superestructura. ¿Me permitís? Cuando me refería que había que trabajar técnicamente, no me refería a la traza de la ruta en sí, me refería que técnicamente tendríamos que tratar el impacto socioeconómico. Ese va a ser nuestra única arma, el impacto socioeconómico que puede causar sobre la población el desvío de la traza. No va a haber otra herramienta que podamos utilizar. Para seguir convocando, me parece que un tema que habría que tener en cuenta es que estamos a favor de la realización de la obra. Otro tema que habría que manifestar es el tema de establecer un proyecto alternativo respetando el deseo de que no, creo que todo el mundo ha estado fundamentalmente de acuerdo, aunque haya tenido en cuenta consideraciones, está de acuerdo con que no se modifique la traza. Entonces el trabajo técnico, que tiene que ser lo más sesudo posible, para lo cual sin duda hay que conseguir dinero, tiene que ser tendiente a establecer nuestro proyecto de ensamble con el proyecto de la autovía. Digo, nuestro proyecto de Pigüé, para que pueda resolver todas las inquietudes técnicas y de seguridad que se planteen y de costos que se planteen con un proyecto alternativo. Porque entonces vamos a empezar a trabajar en positivo y la lucha va a ser mucho más productiva. Cualquiera sea la circunstancia, siempre va a estar discutiéndose, como es la metodología de Torres. Él fue instalando el tema de la alternativa y hoy estamos discutiendo en función de una alternativa de desvío. Nosotros hagamos al revés, instalemos nuestra posición, que es de persistir, de respetar la obra
hagamos los trabajos técnicos para defenderlo y no hay por qué esperar a la audiencia pública. Yo creo que esto hay que instalarlo en la sociedad, como ya dijo Hugo, en los medios, y hay que instalarlo como una lucha de la comunidad, porque si no, es muy probable que nos pase, que para cuando llegamos a la cuestión de las audiencias técnicas, ya esté todo tan solidificado que no podamos modificar nada. Bueno, entre las cosas que se mencionaron la ruta por Venado Tuerto, el crecimiento versus el desarrollo, se habló de las buenas prácticas, de sacar las autovías de los pueblos, se habló de indemnización, de perjuicio de la gente que está al costado de la ruta, se habló sobre la seguridad.